Hoy tenemos el placer de presentar a Paco Vinagre en Vive Joven, el podcast de SIL. Paco es miembro de la Asociación de Terapeutas Libertad Emocional y aunque de formación es físico-teórico, se ha adentrado en el mundo de las emociones y su impacto en nuestra salud a través de la biodescodificación. Así que hoy hablaremos de cómo nuestras emociones pueden influir en el cuerpo, las bases de esta terapia y exploraremos la perspectiva que Paco aporta a este campo. Así que saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Hola Paco y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, hola Albert, gracias por la invitación y seguro que pasamos un rato muy interesante. Hola, gracias Paco. La primera pregunta creo que es obligada. ¿Cómo pasas de estudiar pues lo más tangible que hay, ¿no? Digamos, la física teórica a lo más intangible que son las emociones? ¿Cómo se hace este camino? Pues mira, casi que has dado una clave, porque la física teórica en el fondo se ha convertido en metafísica. Se hacen teorías sobre cosas que incluso no se pueden probar, porque no puedes hacer un experimento. Bien, según las últimas teorías de física de partículas, pues necesitarías un acelerador del tamaño del sistema solar para poder hacer un experimento que pruebe determinadas cosas, ¿no? Entonces, realmente, pues puede ser que no esté tan lejos la física teórica, que ya hayamos dado la vuelta y estemos entrando por el otro lado a todo este tema que se asocia más con la espiritualidad o con algo que está haciendo el puente entre lo material puro y eso trascendente, eso que nos conecta a otra dimensión de lo que somos, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto, yo hice el cambio cuando, pues siguiendo el camino que te dicen que te lleva a tener una vida plena, pues tienes tu formación, te pones a trabajar, llegas a un puesto de trabajo bien remunerado y tienes una pareja y resulta que, pues, la alegría te dura 2 minutos. Y entonces dices, vale, ya he conseguido todo y ¿ahora qué? Si era esto lo que me iba a dar esa sensación de plenitud, de felicidad, llega, si no está, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Y a partir de ahí, pues, por esas casualidades de la vida, yo me apunté a un curso de Reiki, de estos de poner las manos, ¿no? Sentir tu energía. Y a partir de ahí, pues, se fueron abriendo caminos y fui contactando con esa posibilidad de sentir tus emociones y darte cuenta de que las emociones son las que van configurando tu vida y que tenemos muchísimas emociones reprimidas y al no ser consciente de qué se está moviendo en tu interior, pues no te das cuenta de qué estás proyectando en el exterior o qué está cambiando en tu propio cuerpo para adaptarse a esas situaciones estresantes que estás viviendo y que tú aparentemente ni te das cuenta de que están ahí, ¿no? Luego te ponen los aparatitos estos de medida y resulta que tienes el ritmo cardíaco descompensado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero tú aparentemente como que no te das cuenta de nada. Bueno, pues ese fue el camino, ¿no? Y luego también por casualidad me apunté a otro nivel del curso de Reiki. Yo creía que estaba haciendo Reiki 3 y no. Resulta que era un curso de terapeuta de Reiki. Y en vez de borrarme, pues me hice el curso entero. Y a partir de ahí, pues se abrió la puerta. Empecé a encontrarme a gusto en ese nuevo enfoque. Empecé a darme cuenta de que podía ayudar a otras personas y en el fondo ayudarme yo también. En ese proceso vas descubriéndote también a ti mismo a través de los demás. Y pues fue un camino que me atrapó y en un año pues hice el cambio. Pasé de estar en el mundo de la informática pues a dedicarme a las terapias emocionales. Joder, pues muy interesante. La verdad que estos cambios así radicales en la vida siempre son muy interesantes, ¿no? Así que sí. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del tema de la biodescodificación. Cuéntanos qué es, qué experiencia has tenido tú o qué experiencia has tenido tú y luego nos cuentas qué es, como prefieras, para ponernos algún ejemplo y, bueno, que las personas que están escuchando el podcast y no lo conozcan, pues sepan un poquito de qué va. También matizar que te hemos traído porque mucha gente puede asociar, ¿no? Ya asociamos, ¿no? Que cuando te estresas, luego tienes enfermedades. Y parte de ese estrés no es solo por las cosas físicas que te pasan, sino ya es una situación más interna, emocional. Pero que la
codificación es algo más allá de esto que tú puedes percibir de forma racional y que a lo mejor te puede afectar en cosas tan nimias como que te lesiones recurrentemente siempre del mismo brazo o que vayas cojo un día y que eso puede venir como de mucho más atrás. Explica a la gente para que pueda entender esto a un nivel profundo. Vale. Se me ocurre que os puedo hacer el puente desde ese curso de terapeuta de Reiki hasta que llego a la biodescodificación, porque yo creo que es importante para saber por qué tengo un enfoque un poco diferente. Yo estoy acabando el curso de terapeuta de Reiki y bueno, yo me siento ahí un poco en el aire, porque hay personas que sienten muy bien la energía, pero yo ponía mis manos, pasaban cosas, pero yo como que no controlaba nada, ¿no? Y viniendo de ese mundo de la física, pues era como, aquí falta algo. Y entonces encontré otro sistema que era Emotional Freedom Techniques, que es el tapping, ¿bien? Los toquecitos que vas dando en el cuerpo, que es una forma como de acupresión, que es lo que decía Gary Craig, el creador del EFT. Y en ese sistema, como Gary Craig era ingeniero, pues había desarrollado algo que podía yo seguir con mi mente científica muy fácilmente. Entonces, lo que él te iba diciendo es, mira, en tus vivencias, pues las experiencias que vas teniendo, se va guardando en tu cuerpo la emoción bloqueada y creencias que sostienen un patrón que aprendes en ese momento, ¿vale? Tú tienes una situación que resulta traumática, pues entonces tu cuerpo aprende cómo sobrevivió. Y a partir de ese momento, eso se queda como un programa que se activa cada vez que vives una situación similar. ¿Cómo lo desmontas? Pues lo que haces es activar esa emoción, esa energía en tu cuerpo y aplicar técnicas de relajación, de descarga de esa energía. Y él lo hacía pues con esa visión que enlaza con la medicina china, con el tema de los meridianos, la energía bloqueada en los meridianos, y con toquecitos en ciertos puntos que están relacionados con los meridianos conseguirías como desbloquear la energía que está atascada en tu cuerpo. Bien. Entonces, pues yo empecé a practicar con esto, con el tapping y tal, y lo aplicas para cosas como fobias y algún tipo de miedos, y es espectacular los cambios que tienes. Y entonces me metí en un curso que él tenía en vídeos y te ampliaba la información. Y entonces veías cómo se iba produciendo ese enlace incluso con las enfermedades. Siempre había como una vivencia muy impactante y a partir de ahí empezaban a aparecer síntomas que nosotros englobamos en ese nombre de la enfermedad, ¿vale? Entonces ahí empezabas a hacer la correlación entre ese conflicto, ese estrés y esa adaptación que realiza el cuerpo. Y en el fondo en la medicina también existe esto. Hay una rama de la medicina que es la psico-neuro-endocrino-inmunología, que te están diciendo que tu psique, tu sistema nervioso, o sea, tu psique, tu mente está enlazada con tu sistema nervioso, el sistema nervioso está enlazado con el sistema endocrino y el sistema endocrino está enlazado con el sistema inmunitario. O sea que lo que pasa en tu mente se traslada al resto de sistemas y también al revés. ¿Bien? Si tú estás viviendo una situación pues de nervios o tu cuerpo está en mucha tensión, pues al final tú también estás inquieto, ¿bien? Y todo va armonizándose en conjunto, ¿vale? Entonces, con ese bagaje que ya puedes hacer el enlace entre las situaciones estresantes y cómo reacciona tu mente, cómo reacciona tu cuerpo, porque para controlar las emociones lo que haces es tensarte muscularmente, pues ya te vas dando cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿no? Tú puedes llegar a tener dolores crónicos o contracturas crónicas porque realmente estás intentando bloquear determinadas reacciones o sensaciones de tu cuerpo. Y eso se convierte en un automatismo y a partir de ese momento incluso tu postura cambia. ¿Bien? Tu forma de estar en tu cuerpo. Cuando tienes toda esa información, pues entonces me llega la biodescodificación. Y la biodescodificación es como una evolución o una rama que sale de un núcleo que es la nueva medicina germánica que desarrolla el Dr. Hammer en los años 80. Bueno, empieza ahí y luego va finalizándola en los años 80-90. Lo que dice el Dr. Hammer es: tu cuerpo es una unidad armónica perfecta. Y entonces no existe lo que en la medicina, en esa visión mecanicista que heredamos del siglo XVIII-XIX, que
que nos transmite que nuestro cuerpo es como un reloj y se puede estropear porque sus piezas se desgastan, Hammer lo que dice es que esto es un sinsentido. Porque un reloj no se ha creado a sí mismo, mientras que nuestro cuerpo se ha creado a partir de dos células que se unen. Luego, para nada es lo mismo. Si tú tuvieses un reloj que es capaz de repararse a sí mismo y de hacerse crecer, pues entonces podrías tener un símil. Pero si no, estás diciendo algo que es una barbaridad. Cuando tú te haces un corte, el médico no es el que repara el corte. Es el propio cuerpo el que une esas dos partes de piel y recupera su forma y desaparece el corte, ¿vale? Entonces, Hammer en ese punto empieza a identificar cómo funciona realmente el cuerpo. Y él lo que dice es, el cuerpo en ningún caso se estropea. Lo que ocurre es que se adapta ante situaciones estresantes que estás viviendo. Y esa adaptación es biológica. En un primer momento, nosotros los humanos, que tenemos nuestra capacidad de pensar, de ser creativos, intentamos encontrar una solución a los problemas desde el plano mental, desde el plano psíquico. Si no encontramos una solución desde ese plano, pues entonces es el cuerpo el que empieza a realizar adaptaciones que nosotros llamamos síntomas y englobamos en el término enfermedad. Pero él lo que te está diciendo es, no, tu cuerpo está haciendo una adaptación para enfrentarse a la situación de estrés que tú estás viviendo, de la mejor manera posible. Y cuando esa situación de estrés finalice, pues el cuerpo revierte los cambios o hace que se consoliden. Y os pongo el ejemplo típico que ponía Hammer. El cuerpo tiene dos maneras de funcionar. O crea células o elimina células. Bien, entonces, dependiendo de qué parte del cuerpo sea la que se ve afectada por ese estrés, puede que en la fase de estrés, en la fase de conflicto, se generen células o se eliminen. Y en la fase de reparación ocurrirá al revés. Cuando se han generado células, se eliminan las que hay de más y cuando se han eliminado, pues se rellenan las que se han eliminado, ¿no? Se han muerto. Entonces, te pongo los dos casos. Un animal, un lobo, que se come un hueso y el hueso se le queda atascado en el estómago, ¿vale? El estómago correspondería a las capas de desarrollo cuando somos embriones. Hay como 4 capas desde las que se desarrollan los diferentes órganos y tejidos. Todo nuestro sistema digestivo pertenece a la primera capa y entonces esa capa, cuando se ve en estrés, lo que hace es generar más células. Por tanto, si nosotros tenemos un hueso en nuestro estómago atascado, la única manera que tenemos de sacar ese hueso de ahí es generando más ácido gástrico. ¿Cómo se genera más ácido gástrico? Bueno, pues las células tienen un margen de funcionamiento. Entonces, lo primero que hace el cerebro sería como, vale, aumentad vuestra capacidad de generar ácido gástrico. Si no es suficiente, entonces para tener más ácido, necesito crear más células. Y el cerebro, que es el que coordina todo el cuerpo, acordémonos que si nos cortan por aquí la unión del cerebro con el cuerpo muere. Luego es el cerebro el que sostiene todo el sistema, ¿vale? Pues el cerebro le da la orden a las células del estómago de que empiecen a multiplicarse para crear más ácido gástrico. Bien. Esa multiplicación, que sería un proceso natural de adaptación, desde el sistema médico que ve el cuerpo como un reloj que tiene que ser estático, pues de repente aparece un bulto y lo llaman tumor. Bien. Y suponen que no debería estar aquí porque en un reloj no salen bultos. Pero es que nuestro cuerpo no es un reloj, es un sistema vivo que está adaptándose a lo que está sucediendo. Entonces, ese tumor va a crecer lo necesario para llegar a generar el ácido gástrico suficiente que disuelva el hueso. Cuando se disuelve el hueso, el cerebro lo detecta y sale de esa situación de alarma. Y entonces envía la señal a las células para decirles, vale, ya podemos volver a nuestro estado de origen y por lo tanto todas las células demás se pueden eliminar. Bien. ¿Cómo se eliminan las células en nuestro cuerpo? Pues se eliminan activando los microorganismos con los que convivimos. Y esa es otra parte que hay que añadir a todo el sistema para explicar el funcionamiento de nuestra biología. Nosotros tenemos una microbiota. De hecho, tenemos 10 veces más microbios que células propias. Si tenemos como 5 billones con B
5 millones de células, tendríamos 50 billones de microorganismos en nuestro cuerpo con los que vivimos en simbiosis. De hecho, hay algunas vitaminas que nosotros somos capaces de producir porque las generan nuestras bacterias intestinales. Bien, luego, al final, con todos los estudios que se han realizado, sabemos incluso que hay bacterias en el cerebro que transporta el sistema inmunitario, porque las bacterias están modulando el funcionamiento también de las células. Bien. Bueno, pues en esta fase de sanación, lo que hace el cuerpo, el sistema inmunitario, es cambia el medio, el pH, las condiciones de esa zona en el cuerpo, y las bacterias empiezan a proliferar. Pueden proliferar para eliminar tejido, sobre todo los hongos y las micobacterias, que son las que se dedican a eliminar todo el tejido muerto. Por tanto, el cerebro envía la orden de hay células de más, tienen que morir, lo que se llama la apoptosis, y luego los microorganismos se dedican a eliminar todo ese tejido que sobra. Y por supuesto, si aparecen microorganismos, pues entonces si te hacen una prueba tienes una infección, pero no te ha contagiado nada. Simplemente han cambiado las condiciones internas para que esos microorganismos se reproduzcan y hagan la función que tienen que hacer, que es eliminar tejido muerto. Bien. Y claro, asociado a eso, pues podemos tener las fiebres y todo lo demás, pero no está causado por los microorganismos, está causado por el cambio que tiene que realizar el cuerpo para que se produzca ese proceso de sanación. Bien. Al final de todo ese proceso, pues volverás a tu estado natural, en el que ya no tienes el hueso en el estómago y todo puede seguir funcionando de una manera pues armónica, ¿no? Bien. Ese sería el sistema de los órganos vitales. Pero, por ejemplo, nuestros órganos que están relacionados con la locomoción, como por ejemplo huesos, músculos, tendones, todo esto, partirían de otra capa embrionaria que en fase de conflicto se horadan, se crean úlceras y en fase de sanación se rellenan. El ejemplo sería la berrea de los ciervos. Cuando están en la berrea están compitiendo por aparearse con las hembras y entonces los ciervos tienen que chocar sus cornamentas y la potencia fundamental para ganar en esa lucha se produce en los huesos que están conectados a la cadera. Las patas traseras son las que tienen que hacer fuerza. Por tanto, el ciervo que pierde no es lo suficientemente fuerte y entra en estrés. Entra en un conflicto porque ha perdido, no se puede aparear, ¿vale? Pues, ¿qué hace el cuerpo? Dice, bueno, pues si tengo que ser más fuerte, tengo que tener más músculo, tengo que tener huesos más densos para tener mayor volumen, mayor fuerza y, por lo tanto, ganar la próxima vez. Como la desvalorización es muy fuerte, va a llegar al hueso. El hueso es el que tiene que cambiar para hacerse denso. ¿Qué ocurre en la primera fase entonces? Que se generan úlceras, se ahueca el hueso y eso se produce porque hay unas células que se llaman osteoclastos que pueden horadar el hueso y cuando ya se han hecho los huecos suficientes empieza el proceso de sanación, que es rellenar los huecos del hueso con los osteoblastos. Cuando se rellena el hueso, está produciéndose algo que, de nuevo, desde la medicina oficial correspondería con algo que no tenía que ocurrir en un reloj, que es que aparecen células nuevas. Y de nuevo lo llamarían un tumor óseo. O sea que fíjate que en este conflicto de desvalorización, no valgo lo suficiente, tengo que ser más fuerte, en la primera fase se produce una osteoporosis, se va horadando el hueso, y en la segunda parte se produce un tumor óseo que rellena el hueso y se hace más denso. Eso es un programa biológico que al final lo que consigue es que tu hueso sea mucho más fuerte y tengas más posibilidades de ganar en la próxima berrea. Los ejemplos, Hammer los pone de la biología más básica para que entendamos que esto no es un proceso de nuestra mente racional humana, sino que es un proceso de los cerebros antiguos, del cerebro reptiliano, el cerebro límbico, que están diciéndole al cuerpo cómo tiene que modificarse para adaptarse a las situaciones que va viviendo, ¿vale? Entonces, con este enfoque, claro, te vuela la cabeza. Dices, o sea que
no tenemos enfermedades, son todo adaptaciones biológicas porque estoy viviendo situaciones estresantes o ya las he vivido y mi cuerpo está intentando reparar. Porque fundamentalmente toda la sintomatología, que es así como más espectacular, la vemos en fase de reparación. Las fiebres, los malestares, como que la falta de energía, bueno, todo eso se ve en esa primera parte de la fase de sanación. Vale, pues entonces, claro, sales del paradigma médico oficial y empiezas a analizarlo. Y el paradigma médico oficial, en el fondo, se basa en un montón de hipótesis, que además Hammer en sus libros hace mucho hincapié en todo esto. Se basa en un montón de hipótesis que no están demostradas y él te está dando un modelo perfectamente lógico y que además se puede corroborar porque si haces un escáner del cerebro, se pueden encontrar artefactos electromagnéticos que son como circulitos, que en la fase de conflicto se ven como círculos concéntricos y en la fase de reparación se ven como círculos densos. Y cuando no hay conflicto, no hay círculo. O sea que él encuentra perfectamente toda la correlación del sistema. Entro en estrés, hay una parte de mi cerebro que procesa esa información, esa parte del cerebro enlaza con un órgano que tiene que ver con la adaptación que se va a realizar para enfrentar el estrés. Bien. En la fase de conflicto se ve que está enviando un tipo de información y eso son la forma de diana, y en la fase de sanación el tipo de información que envía es otra y entonces cambia la forma electromagnética que detectas con el escáner. Por tanto, Hammer desarrolla un enfoque totalmente nuevo sobre la salud que es absolutamente lógico, además tiene pruebas con aparatos médicos de lo que está diciendo y cómo se producen los cambios. Y el problema, pues, es que, claro, con ese enfoque, el tratamiento médico, en el fondo, es un problema. No es la solución a la enfermedad, sino que está contribuyendo a que las enfermedades se cronifiquen. Que, a ver, hasta la oficialidad lo sabe, la tercera causa de muerte en los países que tienen sistemas de salud desarrollados son los efectos secundarios de los propios tratamientos. La tercera causa de muerte. Entonces, claro, con este enfoque, pues hay muchas cosas que se mueven y pueden hacer que se tambalee el sistema, ¿no? Y ahora vamos a la biodescodificación. Hammer, con todo esto, lo que hace es describir cómo funciona el cuerpo. Pero a lo que a nosotros nos interesa es saber cómo reduzco la sintomatología, porque la sintomatología me puede llegar a matar. Bien. Puedo estar en fase de sanación y si tengo poca energía en esa fase de sanación, pues al final hay alguno de los síntomas que puede provocar un fallo orgánico y muero. Entonces, lo que nos interesa es cómo hago yo para reducir esa fase de estrés o no entrar en esa fase de conflicto y si entro en fase de sanación, cómo reducir la sintomatología para que no haya problemas importantes. ¿Bien? Bueno, esto Hammer lo gestiona un poco sabiendo que hay medicaciones que hacen que el cuerpo vuelva a entrar como en la fase de estrés y entonces se reduce la sintomatología de la fase de sanación, como es la cortisona, ¿vale? Pero, bueno, eso lo tiene que ir gestionando un médico y te tiene que hacer el acompañamiento para saber qué tipo de medicación te tendría que acompañar el proceso. ¿Cuál es el gran salto que se da en, pues, como las corrientes hijas de la medicina germánica? Pues esas corrientes hijas lo que ven es que lo que Hammer llama conflicto biológico se puede llamar trauma. Son esas situaciones que nosotros vivimos de una manera dramática, en las que nos sentimos totalmente bloqueados, nadie nos entiende, no hay solución y nos quedamos atascados. Bien. Bueno, pues los traumas se pueden tratar y puedes salir de ese estado y cuando sales de ese estado, de repente te encuentras mucho mejor. Bien. Entonces, si se une la parte terapéutica del trauma con la explicación de Hammer, entonces ya tienes toda esa información de cómo funciona tu cuerpo más
cómo puedes salir de ese estado de conflicto con la mínima sintomatología. Bien. Y ahí estás uniendo pues, el proceso completo y logras que las personas puedan identificar cuando se sienten mal cuál ha sido el conflicto que han vivido, la situación impactante que han vivido, vaciar esa carga emocional, esas creencias que se generaron en esa primera, en esa vivencia estresante, y lograr que el cuerpo salga de ese programa adaptativo y empiece un proceso de sanación que incluso podría llevarte a una situación de mayor equilibrio que la que tenías antes. Porque siempre venimos con programas ya activados, ¿vale? O estrés interno en nuestro cuerpo. No sé, me he estirado bastante aquí en la explicación. No, bien, está bien. perfecto. No te hemos interrumpido, pero claro, está tan bien explicado todo. Pero, bueno, muy interesante que menciones que Hammer era un médico, como los médicos convencionales de hoy en día, desarrolla una rama nueva de medicina y pues al sistema no le ha interesado seguir por ahí. No vamos a seguir debatiendo sobre esto porque hablaremos de política entonces y no de lo que nos interesa, que es pues cómo las personas pueden aplicar esto a su vida y mejorar. Entonces voy a mencionar dos ejemplos para que la gente se haga una idea de cómo se enlaza esto y la enfermedad o los síntomas y las emociones. Tengo una persona cercana que cuando le dicen, es que llevo unos días que me duelen los hombros y tal, y te pregunta, reflexiona sobre qué situación en tu vida estás cargando con ella y no quieres hacerlo. O le dices, me duele el tobillo, y te dice, ¿hacia dónde se está dirigiendo tu vida que tú no quieres ir? ¿Puedes poner algunos ejemplos de cosas típicas así o de enfermedades muy típicas y cómo se relacionan con las diferentes emociones? Por ejemplo, a mí se me ocurren de las dos cosas que más tengo alrededor o que más estoy viendo en noticias, pues por un lado el cáncer de mama, por ejemplo, y por otro lado las enfermedades cardíacas. ¿Podrías relacionarlo esto con los diferentes traumas que lo llegan a causar? Vale. Mira, de hecho, las dos que has comentado y enlazo con lo que contaba al principio del EFT. Cuando yo empecé con el EFT, el trabajo que se hacía con la parte física se hacía enlazando las emociones con las vivencias estresantes. Entonces, tú le ibas preguntando al actuante o al consultante, le ibas preguntando, vale, si tú tienes ese dolor en los hombros y el dolor creciese y lo tuvieses todo el tiempo, ¿cómo te sentirías? ¿Cuáles serían las emociones que te vendrían? ¿Cuáles serían los pensamientos que te vendrían? Bien. Y entonces te iban explicando. Pues tendría unas emociones de frustración, de miedo, de tal. ¿Y cuáles serían los pensamientos? Que no podría hacer todo lo que estoy haciendo. Bien. Y entonces con esa descripción le decías, ¿cuándo te has sentido tú así antes? ¿Cuándo te has sentido frustrado, con miedo y que no podías asumir todo lo que estabas haciendo? Y decían, pues sí, mira, hubo un momento en el que me pasó esto y tal, me sentí así. ¿Vale? Bueno, pues eso, gracias a la biodescodificación, te lo ahorras. Porque ellos, los que han trabajado, todas las personas que han sido médicos, personal de salud e investigadores, han logrado organizar diccionarios que te enlazan la sintomatología que tú tienes física con los conflictos emocionales que las disparan. Bien. Porque los órganos del cuerpo siempre están regidos por la misma zona del cerebro y esa zona procesa un tipo de conflicto. Si tú vives una situación y te da un miedo de supervivencia, va a tocar tus órganos vitales. Si lo que te produce es el miedo a una separación, lo que va a tocar es la piel. Bien. ¿Qué va a producir en ti? Pues eso depende de las programaciones internas, de cuáles sean las estructuras psicológicas que tú tengas en tu mente, ¿bien? De las vivencias anteriores que has tenido. Entonces, la biodescodificación te da esa parte, te hace ese gran salto, ¿bien? Que ya lo empezó Hammer, de hacer la conexión entre los conflictos y la sintomatología física. Y además añade la simbología. Nosotros, los humanos, pues gracias a nuestro cerebro desarrollado, pues tenemos la capacidad de hablar metafóricamente, simbólicamente. Entonces, enlazando con los ejemplos que he dado del lobo que se le queda el hueso en el estómago, a nosotros normalmente no se nos queda algo en el estómago.
pero sí que utilizamos la frase esto no lo puedo digerir. Bien. Que nos parece una tontería porque dirías, bueno, es una metáfora. Ya, pero la estás usando. Y si la estás usando es porque internamente tu cerebro está haciendo ese vínculo. Y eso significa que para tu cerebro hay algo real que está en el estómago que no se puede digerir. ¿Y entonces qué va a hacer el cerebro? Crear ácido gástrico. Y tenemos la primera sintomatología, acidez. Que no puedes con la situación que estás viviendo, sigues sin poder digerirla. Bueno, pues esa acidez se va a ir intensificando hasta que llega el momento en que se produce el tumor. Y entonces todavía tienes más acidez. ¿Vale? ¿Que se resuelve esa situación que vives en tu exterior? Vale, ya no está, ya no tengo que digerir nada. Bueno, pues entonces te va a venir la infección porque hay que eliminar todas esas células de más. Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestra sociedad con la medicina oficial que se maneja? Pues que en cuanto tienes una infección te van a tratar con antibióticos. Pero es que resulta que tu cuerpo necesita esos microorganismos para acabar el proceso de sanación. Si tú le das antibióticos, te estás cargando los microorganismos que el cuerpo usa para su proceso de sanación. Con lo que alargas, si tienes suerte, alargas el proceso de sanación. Y si te cargas todos los microorganismos, sí, para el síntoma. Pero el bulto no va a desaparecer y entonces se encapsula. Bien. Y empiezan a aparecerte bultos en el cuerpo que no han sido eliminados porque no había microorganismos suficientes para hacer ese proceso. Bien. Entonces, una vez se organiza todo este diccionario, pues ya sabes que los hombros simbólicamente están relacionados con la carga que tú llevas en tu vida, con la mochila, con tus responsabilidades. Entonces, cuando te sientes responsable de algo, empiezas a notar como que aquí hay una presión, porque la musculatura de esta zona está contraída como si estuviese aguantando ese peso. Bien. El cuello, pues tiene que ver, las tensiones en el cuello tienen que ver con tu capacidad de ser flexible en observar las diferentes opciones que ves en la vida. Luego, cada una de las vértebras cervicales, pues tiene también su descodificación. Dependiendo de la que tengas afectada, pues tendrías un conflicto diferente. Todas las vértebras de tu columna vertebral. Los brazos tienen que ver con la acción, con ser capaz de hacer cosas o con abrazar. Las piernas tienen que ver con moverte y también tienen otras simbologías. Con las piernas tienen mucho que ver con la madre, con los conflictos que yo he vivido con mi madre, y los brazos tienen que ver con los conflictos que he vivido con mi padre. Bien. Luego la parte derecha tiene que ver con mi acción, con qué va a pasar cuando yo tome acción en mi vida, y la parte izquierda tiene que ver con qué recibo o qué espero recibir. ¿Vale? O sea que tenemos la simbología también asociada con nuestro propio cuerpo, y cuando aprendes a leer pues cada uno de esos elementos, puedes muy fácilmente llegar a cuáles son las situaciones que han desencadenado el programa biológico que se expresa con toda esa sintomatología. Bien. Podéis encontrar un diccionario en internet que es gratuito. El diccionario, pues no me acuerdo ahora mismo. En la página de la Asociación de Libertad Emocional tenemos una página dedicada a la biodescodificación, ¿no? Medicina germánica y biodescodificación, y ahí tendríais el enlace para descargar el PDF del diccionario. Y también hay una aplicación para Android que creo que es Diccio Bio. Sí. Diccio Bio. Lo dejaremos en las notas del programa para que las personas que quieran pues puedan echar un ojo ahí. Perfecto. ¿Vale? Sí, no sé si te he cortado, perdona. No. Bueno, al final, pues cada sintomatología tiene su explicación, tiene su enlace con el conflicto que vives. La de la osteoporosis, pues tiene que ver con esa capacidad de enfrentarme a lo que me viene, y pues tiene su lógica, ¿no? La osteoporosis la asociamos a esa parte en que las mujeres entran, bien, hablando del tópico, en la menopausia. Entonces, claro, se encuentran que
el valor fundamental que tiene la mujer a nivel biológico, que es el reproductivo, se pierde. Ya no eres capaz de traer hijos al mundo. Entonces, si tú eso lo tienes armonizado, no tienes ningún conflicto interno, pues entonces no habría osteoporosis. Pero si hay realmente un conflicto interno, pues entonces empieza ese proceso de osteoporosis que luego acabaría con un hueso más denso. ¿Vale? El problema es que si a mí me pillan con la osteoporosis, me la diagnostican y me dan un pronóstico de que esto no se sana y que voy a ir a peor, pues entonces más desvalorización todavía. Con lo que se horadan incluso más los huesos, la osteoporosis se vuelve más intensa. Y claro, acaba pasando, por lo que ocurre muchas veces, que se fracturan los huesos. ¿Vale? Y aquí hay otro punto importante. Una cosa es lo que yo crea conscientemente y otra cosa es la realidad interna de mi cuerpo. El síntoma nunca engaña. Si yo tengo un síntoma, tengo un conflicto. Da igual la película mental que yo me monte. Si yo tengo un síntoma, existe un conflicto interno en mi cuerpo. Para sanarlo tengo que acceder a él y vaciar la información emocional y las creencias que sostienen ese programa. Bien, y lo que estoy diciendo se aparta mucho de la medicina germánica, porque la medicina germánica lo que te dice es son programas biológicos y no se pueden tocar. Bien, pero esa es una visión reduccionista, materialista, porque en el fondo la medicina germánica es una evolución de la medicina y comparte muchos enfoques materialistas. Nosotros tenemos una capacidad increíble que es la que se denomina efecto placebo, que es que si yo me creo que me voy a sanar de algo, mi cuerpo se sana, que enlaza con la medicina germánica. Es decir, sí, el cuerpo tiene esa capacidad, pero simplemente por creerlo ocurre. ¿Bien? Y se revierte en cambios. Y también funciona al revés. Si me creo que me va a pasar algo, mi cuerpo lo cumple. O sea que nuestra capacidad de creer está por encima de la biología, es capaz de modificar esos programas biológicos. ¿Vale? Por tanto, la terapéutica te puede llevar incluso más allá de tu configuración original física, porque tú ya traes arrastrados los programas de tus antepasados que te condicionan a mostrar ya una biología de una determinada manera. Joder, muy, muy interesante. Lo del efecto placebo que comentas, creo que fue ayer, escuché, hablando, bueno, era un tema sobre vinos y tal, que cuando hacen catas a ciegas, ya sé que de momento no tiene mucho que ver con lo que has comentado, pero ahora voy. Si tú no sabes qué tipo de vino es, puedes hacer una cata y tal, pero cuando te dicen el precio del vino y uno es mucho más que el otro, entonces es como que notas que es mucho mejor, ¿no? Una vez que sabes el precio. Con el efecto placebo que comentabas, que pasa un poco parecido. Si tienes el efecto placebo y encima sabes que ese tratamiento vale una pasta, es como que te sana más, ¿no? Aunque sea placebo. Entonces es curioso la capacidad mental, ¿no? Que tenemos para... Mira, has puesto un ejemplo muy bueno porque eso se estudió, de hecho se dio la solución neurológica a esa paradoja en el 2003, creo. Y esto empieza la historia con la competencia que había en los años 70 y 80 de Pepsi Cola y Coca-Cola. Bien, cuando Pepsi introdujo el reto de Pepsi, que era probar sin distintivos cuál les gustaba más a la gente, pues eran 2 vasos de una bebida negra con burbujas. Entonces probaban y había un porcentaje muy alto que superaba por mucho las ventas de Pepsi Cola en que la gente elegía la Pepsi Cola. Entonces, claro, los de Coca-Cola se volvían locos. Dices, a ver, ¿cómo puede ser que la gente elija más Pepsi y nosotros vendemos más? Pues Coca-Cola hizo su propio reto. Y entonces lo que hacían era una cata, pero la Pepsi estaba en un vaso azul y la Coca-Cola en un vaso rojo. Y entonces la gente empezaba a elegir la Coca-Cola. Y esto ya era la locura. O sea, si no pones distintivo, la mejor es la Pepsi. Si pones distintivo, entonces la Coca-Cola. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hasta que no tuvimos la resonancia magnética nuclear para poner el cerebro y ver cómo está funcionando realmente, no se dieron cuenta de que nosotros elegimos por cómo procesa el cerebro la información. Si solo es una información perceptiva, tienes una respuesta. Pero si esa información perceptiva se relaciona con experiencias previas, entonces se activan otras zonas y la respuesta puede cambiar.
Y la Coca-Cola lo que tiene es que estaba asociada a vivencias positivas, porque la Coca-Cola siempre te la están vendiendo por los buenos momentos que vives con ella. Entonces, claro, si activas esas dos partes juntas, hay mucha más potencia emocional con la Coca-Cola que con la Pepsi. Si es solo el sabor, entonces ya cambia el aspecto, ¿no? Pues esto también se mueve con el placebo. Cuando tú tienes que salir de un trauma, en tu cerebro las emociones se procesan en dos orgánulos que se llaman amígdalas, ¿bien? Porque tienen forma de almendra y están en la zona límbica. Esas amígdalas se activan por emociones que podemos llamar negativas, miedo, estreses, o por emociones placenteras. Y esa activación es antagonista. Si se está activando el placer, el miedo empieza a decrecer en su intensidad. Pero si estás activando miedo continuamente, pues la capacidad de sentir placer baja, ¿vale? Bueno, pues el placebo puede verse muy afectado por eso. Porque tú tienes que sentir que es cierto eso que te están contando. Y para sentir que es cierto, pues tiene que bajar el miedo, tiene que bajar la duda. Si tú estás evocando sensaciones positivas que te motivan, pues al final te es mucho más fácil creer que es verdad y se realiza el cambio interno. El cerebro entra en ese estado en el que dice, vale, vamos a cambiar cómo funcionan las cosas. Pero si tienes miedo, si tienes duda, pues entonces no se produce o incluso puede ir hacia el otro lado. Que esos miedos sean tan intensos que el cerebro empieza a decirle al cuerpo que cumpla con ese miedo, con esa expectativa. Vale. Yo, vamos, a mí me parece todo esto... Yo soy bastante racional, muy racional. Entonces, a mí hay cosas que claro, necesito sentirlas y necesito probarlas y necesito ver que la cosa funciona, ¿no? Me vas a permitir que me remita a hace un rato en la conversación cuando has hablado del tema de virus, enfermedades y tal, porque hay algo que cuando yo oigo, cuando explicáis este tipo de cosas así, y seguramente habrá personas que nos están escuchando y quizá piensen parecido, ¿cómo se producen entonces los contagios? Cuando hay, no sé, pues lo típico, la gripe, la época de la gripe, tal, las epidemias de no sé qué. Entonces, ¿cómo se producen los contagios siguiendo un poco esta filosofía o este tipo de trata las enfermedades que nos estás contando? Vale. A ver, esto tiene muchos elementos para poner encima de la mesa, ¿vale? El contagio, bien, lo que nosotros llamamos contagio, realmente es un contagio emocional. Si yo vivo una situación estresante y estoy estresado, bien, existe en nuestro cerebro unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y esto por explicarlo desde el punto de vista materialista, bien, la parte energética la dejamos aparte. Las neuronas espejo te hacen experimentar internamente la tensión que ves en los demás. Luego, si estás al lado de alguien muy nervioso, empiezas a ponerte nervioso. Bien. Entonces, si además ese que está nervioso te empieza a explicar por qué está nervioso y te lo argumenta de una manera que tú te la crees, empieza a funcionar el nocebo. Entras tú también en ese estado emocional y se puede generar una situación impactante. Y entonces tu cuerpo empieza a realizar las mismas adaptaciones biológicas que el que tienes al lado. Bien. ¿Qué has contagiado? La información y la emoción. Los bichos no. Bien. ¿Y por qué sabemos que los bichos no son? Porque mira, en el siglo XIX, Béchamp, un médico investigador francés, descubrió que las células no son el organismo mínimo de vida, sino que hay otros organismos más pequeños que él llamó microcimas. ¿Bien? Esas microcimas, además, pueden surgir de materia orgánica e inorgánica. Luego, la vida está surgiendo continuamente en el mundo. Y esto rompe la visión que nos dicen que la vida solo puede surgir de la vida, lo que es un absurdo si nos cuentan que existió un Big Bang. Es decir, si hubo un inicio que no había vida y luego surge la vida, ¿cómo surgió? No me puedes decir que la vida surge de la vida y luego, pero en el Big Bang sí. Hombre, un poquito de lógica, ¿vale? Entonces, Béchamp hizo todos esos experimentos que luego fueron continuados por Wilhelm Reich, por Nassens, un montón de investigadores,
en los que encontraron que esas micropartículas de vida son capaces de unirse y dependiendo de las condiciones del terreno, si están en un medio ácido, si está reducido, si está oxidado, empiezan a unirse de maneras diferentes y acaban dando lugar a microorganismos, arqueas, bacterias, hongos, lo que haga falta. Bien. Luego la vida surge de eso que es más básico. Luego no necesito que me pasen una bacteria para yo desarrollar una bacteria. Dependiendo de cómo esté mi terreno interno, esas bacterias pueden aparecer a partir de esas microcimas. ¿Vale? Solo con esa investigación te cargas todo el rollo del contagio. Porque tu cuerpo puede generar los microorganismos en cualquier momento, dependiendo de sus condiciones internas. Y esas condiciones las modifica el cerebro dependiendo de en qué estado estás. Si estás en un estado de normotonía, que es el estado en el que vivimos tranquilamente, o si estás en un estado de estrés, o si estás en una fase de sanación. Bien. Las condiciones de pH, de reducción y todas estas cosas se modifican en cada zona de nuestro cuerpo. ¿Vale? Por tanto, si unimos las dos piezas, lo que vemos es, si tú me cuentas toda esa historia, yo entro en estrés y curiosamente cuando salgo del estrés y veo la luz es cuando aparece la infección. Cuando se activan los microorganismos, ya sea para eliminar tejido o para estimular a las células para que creen más células y acaben reparando el tejido que se ulceró en la primera fase. Vale, o sea, lo típico de no te pongas en una corriente que te vas a poner malo. Es muchas veces te lo generas tú mismo por pensar que estás en la corriente y que como te han dicho 40 veces que te vas a poner malo, pues te pones malo, ¿no? Exacto, pero fíjate cómo va el tema. Te dicen 40 veces que no te pongas en la corriente, pero te pones malo en la 41. ¿Y las 40 anteriores qué pasó? Y de nuevo entramos en el tema de las simbologías. El calor en nuestro cuerpo tiene mucho más que ver con el calor físico de otra persona, el calor emocional, que no con la subida y bajada de la temperatura. ¿Bien? Sino, un ejemplo. Hay casos de niños salvajes. Niños que incluso desde los 3 meses han sido cuidados por animales. Bueno, pues una característica de esos niños cuidados por animales es que no tienen ni frío ni calor. ¿Por qué? Porque su cuerpo se adapta a la temperatura. ¿Por qué nosotros tenemos que usar estas ropas y estar continuamente me pongo, me quito y estoy destemplado? Porque también en nuestra vida estamos destemplados con las personas que están a nuestro alrededor. Hay veces en que nos sentimos cálidos, bien, estamos acogidos, estamos bien con ellos, y hay otras veces que nos quedamos fríos, porque empiezan a tratarnos de una manera que no nos gusta. Bien. Y ese cambio interno, ese sí que tiene un efecto en cómo funciona la biología. Y cuando necesitamos calor, pues una de las opciones es generar fiebre. Los niños pequeños, en situaciones en que les falta el calor de los padres, porque se han tenido que ir por algo o han pasado unos días en que no estaban, pues suelen tener esas situaciones en las que aparecen fiebres altas. Que no son ningún problema, que esa es otra. La medicina se ha convertido en el fondo en el gran marketing de las farmacéuticas. Si se cogen libros de medicina de hace 50 y 80 años, vemos que los tratamientos actuales no tienen mucho que ver con los que se hacían entonces. La fiebre normalmente nunca ha sido un problema hasta que se llega a estados de 41 grados en los que pierdes un poco la cabeza. Pero hasta 40 grados te has quedado en tu casa, has sudado y ya está. Y era lo que tenía que pasar. Ahora estamos buscando bajar la fiebre continuamente y lo que estamos haciendo es alargar el proceso de sanación. Y se convierte en crónico. Nos tiramos 15 días cuando antes eran 3, 2 o 1. Vale. Yo creo que hemos dejado claras las bases y cómo la gente puede pues, ir a estos diccionarios a buscar con las cosas físicas que le pasa las ramificaciones emocionales. Y vamos a explicar un poco, si te parece, Paco, en qué consiste alguien que quiera la terapéutica, abordarla desde este punto de vista. ¿En qué consiste la terapia y cómo es el proceso? Bien. Pues el proceso
se basaría en encontrar cuáles han sido las vivencias que se han quedado bloqueadas en el cuerpo activando los programas biológicos. ¿Bien? Las vivencias tienen que cumplir un criterio de ser muy dramática, pillarnos por sorpresa, no sentirnos entendidos y que no encontremos una solución. ¿Vale? Todos esos criterios a lo que te llevan es que a toda esa tensión emocional que vives no tienes manera de soltarla. Porque no te entienden, no hay solución. Te la tienes que quedar bloqueada dentro. ¿Vale? Al quedarse bloqueada, el cuerpo somatiza y lleva la reparación, lleva la adaptación al cambio físico. Y entonces aparecen esas sintomatologías. ¿Cuál es el otro problema de esas vivencias? Esas vivencias en el cerebro lo que generan son programas y a partir de entonces tú ante estímulos similares vas a activar ese programa, vas a volver a sentir y a pensar lo mismo que sentiste y pensaste en ese primer momento, con lo que te resulta mucho más fácil que se active otra vez el programa biológico. Y entonces entrarías en un proceso de enfermedades crónicas. Estás continuamente entrando en conflicto, sanando, entrando en conflicto, sanando. ¿Bien? O, lo que es peor, entrando en conflicto, empezar a sanar y de repente vuelves a entrar en conflicto. Con lo que las sanaciones nunca se acaban de producir y el cuerpo pues, va generando pues, esas encapsulaciones y otro tipo de sintomatología que se acumula. ¿Vale? Entonces, ¿cómo realizamos la sanación de esto? Pues tendríamos que irnos a esa situación que desencadena la adaptación biológica y acceder a las emociones y a las creencias que se guardaron en ese momento. ¿Vale? En el fondo es recordar la situación, ir haciendo consciente cómo se activa el cuerpo y aplicar técnicas de relajación, que en el fondo es la contraparte biológica de la activación de estrés. Tienes la respuesta de estrés y la respuesta de relajación. ¿Vale? Porque si no, si solo hay estrés, acabarías desbordado. ¿Bien? O sea que el cuerpo tiene sus sistemas equilibrados. Perdona, Paco, que haga un inciso porque quiero remarcar para la gente que nos escucha que has dicho sanación y no tratamiento, ni vamos a solucionar los síntomas. Has dicho sanación. Sí, claro. Y es muy interesante que lo comentes. Una sanación se produce cuando eliminas del todo un programa. ¿Bien? Porque también puedes aplicar la relajación sobre los síntomas y el síntoma desaparece, pero el programa se sostiene. Y si el programa se sostiene, en una situación con características similares se vuelve a activar. Y otra vez entras en ese mismo bucle de fase de conflicto, fase de sanación. ¿Vale? Entonces, si queremos sanación completa, tenemos que acceder al recuerdo, vaciar emociones y vaciar creencias. Pero luego el recuerdo no es más que la punta del iceberg. Tienes toda la programación subconsciente que te ha llevado a reaccionar así en ese primer momento. Si no, no tendrías por qué haber reaccionado de esa manera. ¿Vale? Toda la programación subconsciente tiene que ver con la represión que tú has ido viviendo, con no poder expresar tu rabia, con no poder expresar o hacer conscientes tus necesidades internas, con las culpas que hayas acumulado con respecto a tus acciones o las consecuencias sobre los demás o sobre ti mismo. ¿Bien? Y hasta que no vacías todo eso, no eliminas el programa completo. Por eso estamos una y otra vez repitiendo el mismo tipo de situaciones. ¿Vale? Y eso lo tendrías que hacer con esa vivencia que desencadena los síntomas, pero esa vivencia está programada por vivencias anteriores que pueden llegar incluso a los antepasados. Es decir, la información genética que tú traes contiene información de conflictos no resueltos vividos por antepasados. Y hay que tenerlos en cuenta, sobre todo en enfermedades que son crónicas o son muy fuertes. Porque ahí hay una programación que no tiene por qué haberse dado en tu vida actual. Hablamos de ello, si recuerdas, Alfonso, con Carlos Estro, cuando yo le pregunté sobre por qué algunos niños nacían desde muy jóvenes con enfermedades que nos parecían que no tenía sentido que tuviese, y nos contó esto desde el punto de vista más material, ¿no? Hablando de los genes, la epigenética y demás. Sí. Yo, Paco, te voy a preguntar porque o sea, estamos hablando un poco de enfermedades, bueno, quitando el tema del hueso que se te quede ahí en mitad encajado, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, tengo una persona muy cercana que le operaron de una hernia. Y desde entonces tiene un dolor impresionante en esa zona que le va y le viene. En general lo tiene, pero le va y le viene. Entonces, ese tipo de problemas que, digamos, no es como un catarro o algo que te surja de dentro, sino que ha sido causado pues porque has tenido una hernia, te han operado, en principio todo está bien y todo ha salido bien, pero tú sigues teniendo ahí un dolor, ¿eso puede tener alguna relación con todo lo que estamos hablando o no? Sí, a ver, de nuevo, si te vas a la visión mecanicista, bien, deberías entender que tú puedes generar un sistema cuyas piezas estén interconectadas entre ellas a diferentes niveles, bien. Pero si nos quedamos con el sistema del reloj, que es un engranaje con otro engranaje, no entendemos cómo funciona algo más complejo como un cuerpo, bien. Y aquí tiene que ver más la tensegridad, que ahora explico qué es, que no los engranajes. La tensegridad es un concepto que desarrolló Buckminster Fuller, que es un arquitecto que creó, por ejemplo, la cúpula geodésica. ¿Bien? Y la tensegridad hace referencia a que tú puedes generar una estructura a través de tensiones y compresiones. Puedes utilizar palos que se comprimen y cables que se estiran. ¿Bien? Y con eso puedes crear estructuras que se sostengan. Y la estructura completa depende de la tensión y compresión de cada una de las partes. Como le quites una parte, se viene abajo entera. Bien, pues eso es el cuerpo. Un sistema de tensegridad. Entonces, cuando tú tienes un disco desplazado, que eso es la hernia, bien, lo que significa es que los músculos de la zona están tirando de él. Y esos músculos están tirando no porque en esa zona específica esté el conflicto, sino porque puede que en otra, separada, el tobillo, bien, se esté produciendo un dolor que el cuerpo, para evitarlo, hace que toda la musculatura empiece a generar un cambio y al final se expresa en ese disco. Bien. Pero si te vas al diccionario, al final vas a encontrar que el conflicto que se exprese en ese disco y el del tobillo tienen que ver. Estás viviendo una situación en la que no puedes pisar firme o no puedes cambiar de dirección y entonces ese disco que también tiene que ver con cómo enfrentas la vida, cuál es el soporte que tú estás teniendo en tu experiencia vital, pues se ve afectado, tienes dudas, tienes demasiado peso y por eso el disco empieza a desplazarse, no tengo ese peso como equilibrado. Y te vas a la parte metafórica. ¿Cuáles son las responsabilidades que tú estás teniendo que sientes que te desequilibran? Bien. Precisamente el tema de las hernias fue uno de mis primeros casos de una mujer que tenía 2 hernias y tenía programada la operación. Y entonces, pues, haciendo ese proceso que os comentaba al principio, porque este fue antes de la biodescodificación, de identificar cuáles eran las emociones que ella sentía relacionadas con el dolor, encontramos que había situaciones de la infancia bastante potentes que tenían las mismas condiciones emocionales. Empezamos a trabajar esa parte, luego la mujer trabajó por sí misma porque lo integró muy bien, y a los 6 meses suspendieron las operaciones porque las hernias se habían recolocado. Ese es el concepto clave. Tu cuerpo no es un reloj. Tu cuerpo está adaptándose continuamente y todo se puede revertir. Todo. El problema es eliminar el programa que le obliga al cuerpo o hace que el cuerpo diga en estas condiciones estamos más adaptados para seguir viviendo. Y todo esto, de alguna manera, porque entiendo que esto es pues un terapeuta, ¿no? Una persona que te ayuda a que saques todo eso y de alguna manera pues te ayuda a revertir pues todos esos procesos. ¿Pero hay alguna manera en la que cada persona podamos ir trabajando este tipo de cosas y podamos ir poco a poco? Pues porque entiendo que esto no es de un día para otro, sino que es un trabajo constante y continuo. No sé, cosas que podamos hacer o que nos recomiendes tú. A ver, en la web de Libertad Emocional
tenemos un montón de páginas explicando las herramientas que nosotros empleamos en terapia, ¿vale? En los 15 años que yo llevo ya con todo este tema de la terapia emocional, pues yo he hecho una evolución y ahora estoy en el punto en el que le doy la responsabilidad al consultante. Es, mira, estas son las herramientas. Yo soy el profe particular. Yo te resuelvo las dudas. ¿Bien? Y te ubico un poco cuando te pierdes. Pero el que tiene que hacer el proceso eres tú. O sea que claro que lo podemos aplicar nosotros. En el fondo hay una serie de herramientas que te sirven para no bloquearte cuando surgen emociones intensas y unos procedimientos que te ayudan a encontrar esas emociones y que puedas liberarlas, ¿vale? O sea que cada uno puede encontrar de dónde le viene el conflicto y luego empezar a aplicar las técnicas para liberar los programas internos que han llegado a provocar ese conflicto. ¿Que es más fácil si tienes un guía, sobre todo al principio? Pues sí, porque te va a ir ubicando determinadas cosas. Y a veces los conflictos parece como que juntan muchas piezas. Hay muchos elementos de tu vida que tienes ahí activos y que te va a llevar un tiempo, porque tienes que ir accediendo a cada uno de ellos y rebajando la tensión, ¿no? Pero sí, las herramientas las puede aplicar cada uno y si eres persistente, pues consigues resultados seguro. Bien. Eso sí, hay situaciones que emocionalmente son muy intensas, bien, y entonces ahí hay que hacer un proceso de acceder con mayor cuidado, teniendo herramientas tipo los anclajes emocionales positivos que ayudan a bajar esa intensidad, ¿vale? O incluso, pues ahora también, ahora no, vamos, de toda la vida han existido pues las medicinas ancestrales que también habilitan unos procesos de acceso a esos conflictos muy resistentes que es como que te abren internamente para que puedas acceder y vaciar. Vale. Albert, ¿alguna cosa más? Yo, como comentario, igual para la gente que nos escuche, quiere ver un poco cómo podría ser un proceso de abordaje no es exactamente lo mismo, pero similar, ¿no? Ha habido descalificación. Este millonario, ahora youtuber, José Elías, en sus primeros vídeos cuenta cómo alguien le ofreció sanar un conflicto que él tenía con sus padres, del que siempre hablaba recurrentemente en las primeras veces que salía en YouTube, y fue a través de una experiencia hipnótica, pues que él explica pues, cómo habló con su madre, con su padre, no recuerdo muy bien, pero él lo explica todo. Dejaremos el enlace de este vídeo. Y la gente escuchando a este hombre, que es como muy de pies en la tierra, pues se va a poder hacer una idea de cómo es este proceso. Y luego también comentar que cuando Paco nos habla de cómo pues, podemos repetir la situación una y otra vez, lo estamos abordando a síntomas o a enfermedades, pero yo lo que me venía a la mente era tu vida en general, como también estamos condicionados a ella, y todos conocemos a aquella persona que siempre le pasa lo mismo. O sea, yo sé, pienso, siempre va justo dinero y se le rompe la lavadora, o se rompe el coche, no sé qué, y siempre no sale a dedicar, cada vez que ahorra se le va el dinero. O ese gafe que siempre sufre daños, o el que siempre rompe con la novia, o el que siempre, que no solo es a cosas más de enfermedad, sino a la vida en general se puede aplicar la descodificación. Pues lo que comentas enlaza con una de las variantes de biodescodificación más famosa en España, que es la bioneuroemoción de Enrique Corbera. Bien. La bioneuroemoción integra esa otra parte más trascendente, que de hecho también está dentro de la psicología, existe la psicología transpersonal, que es la que nos dice que no somos solo una parte material y una mente encajada en un cuerpo físico, sino que hay una capacidad de ser consciente de algo más grande que nosotros mismos. ¿Bien? Entonces, cuando entras en ese enfoque, pues rápidamente aparecen ante ti corrientes espirituales, y la que más me ha resonado a mí es el chamanismo. Porque el chamanismo lo que te está diciendo es que tú eres capaz de generar tu realidad, lo estás haciendo en todo momento inconscientemente, y por eso están sucediendo en tu vida una y otra vez las mismas cosas. Las vas atrayendo a tu vida con tus patrones internos inconscientes. La sanación, al final, es en todos los ámbitos. Lo mismo que teníamos ese diccionario que nos decía este síntoma se corresponde con este conflicto emocional, ¿vale?
esa emoción y esas creencias atraen situaciones a tu vida que encajan con ellas. Por lo tanto, si haces una sanación, se va a hacer una sanación a todos los niveles y tu vida va a empezar a cambiar. Vas a salir de esos patrones que estás viviendo una y otra vez con diferentes personas, pero siempre son las mismas historias, pues eso se rompe y empiezas a vivir situaciones totalmente diferentes y que pues son más armónicas, las disfrutas. Así que empezando por esta parte de trabajo o de sanación más física, es muy probable que vayas avanzando hacia esa otra parte que implica la creación de tu realidad. El qué tipo de situaciones son las que atraes a tu vida y cómo puedes vivir, conectarte a la vida de una manera más profunda para disfrutarla en todo momento. Pues, Albert, no sé cómo lo ves. Yo creo que ha quedado Tú una quedas entrevista. satisfecho, ¿eh? Tanta densidad, además de información. Sí, o sea, yo a mí estas cosas, eso, me gustan mucho, pero es verdad que me vuelan la cabeza, entonces me dejan ya pensando ya para un buen rato. Entonces no sé si es bueno seguir o dejarlo aquí, incluso, bueno, pues proponerte para más adelante volver a tener otra charla un poco más profunda o hablando de algún tema concreto. No sé si tú quieres tocar algún otro tema, Albert. No, también para no alargar el podcast por nuestros oyentes y por Paco, también no robarle más tiempo, tengo una última pregunta que la quiero hacer sí o sí, que es cambiando de tema o a lo mejor no. Paco tiene un vídeo reciente, tiene un canal de YouTube súper interesante también de libertad emocional, que se llama Transitando el Kali Yuga. Y diversas personas que yo sigo hablan del Kali Yuga. Entonces yo no quería dejar pasar la ocasión de que explique para nuestra audiencia qué es el Kali Yuga y qué implicaciones tiene para nosotros, porque así a lo mejor mucha gente abre los ojos de pues, lo que está pasando en general, en la vida en general, y puede reflexionar sobre la pandemia, sobre lo que está sucediendo ahora mismo en Valencia o sobre cosas que le estén pasando a él concretamente, que no tengan nada que ver con el mundo. Bueno, lo primero decir es que yo no soy un experto en estos temas de sabiduría hindú, pero sí tengo algunas cosas claras. Los yugas son diferentes edades. Entonces, los hindúes lo que te dicen es que vivimos ciclos de 4 edades. Hay una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce o de cobre y una edad de hierro. Y cada uno de esos metales hace referencia como a la densificación. En la edad de oro, los seres humanos pues seríamos como seres de consciencia casi, y estaríamos muy conectados a la capacidad de crear. Y ahora doy mi interpretación de cómo funcionaría esto. En ese momento tú tendrías casi capacidades divinas y estarías creando continuamente con cada intención que tienes. Pero si te vas apegando a lo que creas, al final es como que vas generando leyes que se sostienen en el tiempo y que van haciendo que la realidad tenga unos parámetros. Eso te lleva a la edad de plata, porque ya hay cosas que están diciendo cómo debe ser lo que vives, ¿bien? Esas leyes a las que te has apegado. Y en esa edad de plata sigues creando sobre esas leyes y sigues apegándote haciéndolas todavía más densas, ¿bien? Colocando leyes que se vuelven inamovibles, con lo que entras en la siguiente edad. Y el proceso sería el mismo hasta llegar a la edad de hierro. Y en la edad de hierro, pues ya no eres capaz de crear conscientemente. Te has olvidado de ello o lo has descartado porque las leyes externas están por encima de ti. Y esas leyes externas funcionan porque tú te lo crees, porque estás apegado a ellas. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos cuentan? Pues que en esa última edad de hierro habrá un momento en el que volveremos a entrar en la edad de oro. Nos desharemos de todos esos apegos, de todas esas creencias, de todas esas leyes y volveremos a entrar en esa otra realidad en la que podemos crear a través de nuestra consciencia, de nuestra intención. Si lo llevamos a nuestro mundo real, bien, el Kali Yuga tiene unos textos de diferentes autores que cuando los lees casi te están describiendo lo que está pasando ahora, pero punto por punto, ¿no? Si vais al canal de Javi, de Surfeando el Kali Yuga, tiene algunos vídeos en los que describe o lee esas descripciones y son alucinantes.
¿Qué es lo que yo voy viendo en este momento? Pues que sí, que hemos llegado a esa densificación absoluta y la hemos mostrado con la física. Bien, la física es como el entender las leyes. Y si son leyes y yo me las creo, pues entonces existen y me limitan. Bien. Llega un momento en que la física entra en esa parte de la física teórica y se vuelve metafísica. Y entonces empezamos a entender que esas leyes no son tan férreas, no son tan de hierro, sino que realmente todo está creado a partir de un éter, un campo cuántico, y que la realidad no es más que una vibración de ese campo cuántico que adopta formas, y a esas formas las llamamos materia, porque se sostienen en el tiempo. Y entonces estamos haciendo el camino inverso, el darnos cuenta de que lo material en el fondo no es más que información mezclada con energía que da la apariencia de una forma que se mantiene en el tiempo. Y cuando entras ahí dices, ¿y si le doy otra información, qué pasa? Pues que la forma cambia. Y por lo tanto, esas leyes que yo creía que eran férreas y que me limitaban, se sostienen porque yo me las he creído. Y esto lo podemos llevar ya a nuestro plano físico del día a día. Es que pasa exactamente igual con las leyes de los estados. Las leyes funcionan porque nosotros nos las creemos y pensamos que son así y que si no las cumplimos entonces habrá consecuencias. Y aceptamos cualquier tipo de ley, incluso las que van en nuestra contra. ¿Qué nos toca ahora para salir de esa edad de hierro? Pues hacernos conscientes de que las leyes existen porque yo me las creo. Y aquí entramos en la típica, que es, pero si nos quitan las leyes, pues entonces volvemos a la ley de la selva. Esa es otra mentira que te han contado. La selva no es un lugar donde los animales están intentando matarse los unos a los otros. La selva es un ecosistema, un sistema complejo en el que cada animal, cada ser vivo está cumpliendo una función y están sosteniendo un equilibrio. Los animales tienen que comerse las plantas para que haya diversidad de plantas, porque si no, unas son las que dominan a todas las demás. Los animales también tienen que tener sus predadores porque si no, se comerían demasiadas plantas y no habría diversidad. Y los predadores pues también tienen sus ciclos en los que pueden crecer y pueden decrecer dependiendo de cuántos herbívoros haya y cuántas plantas haya. Y todo eso conectado con cuánto llueve, qué temperatura hace. Todo es un sistema que se expresa de una manera armónica. Pero sí, claro, si tú quieres hacer un documental de la vida es supervivencia, pues solo coges los cachos en los que hay un ataque. Y yo además te digo que lo interpretes como un ataque. No te estoy diciendo que lo interpretes como un sistema de equilibrio. Bien. Entonces, si salimos de eso y empezamos a ver que la vida se genera a sí misma, a partir de esas microcimas, que no te preocupes que no va a haber extinción, porque la vida siempre está ahí, sale incluso de la materia inorgánica. Siempre va a existir vida y la vida se va a adaptar a las condiciones que haya en el ambiente. No hay ningún problema. Tú no eres culpable de cargarte el planeta. Bien, de hecho, hasta puedes buscar en Google cuántas extinciones masivas ha habido en el planeta. Pues casi le tendrías que echar más la culpa a la Tierra de cargarse a los seres vivos que no a los humanos, de estar extinguiendo la vida en el planeta. Bien, eso de nuevo es un condicionamiento. Te están haciendo creer que tú eres mala persona, que en cuanto las leyes desaparezcan vas a volver a convertirte en un monstruo que va a matar a los demás, y entonces viviendo dentro de esa imaginería, pues claro, no hay manera de sobrevivir en este mundo. Pero si tú empiezas a conectar contigo, y eso lo puedes hacer con esas meditaciones, con terapia, con hipnosis, con viajes enteogénicos, con lo que quieras. Empiezas a conectar contigo y con lo que te rodea, vuelves a sentir que hay una armonía, que todo esto tiene un sentido, que la vida es disfrutar. Y una vez eso se integra en ti, pues entonces empiezas a cuestionar las cosas y decir, ¿y yo por qué tengo que cumplir esto si a mí no me beneficia para nada?
Y por no cumplirlo yo no tengo que dañar a nadie. Cada uno es responsable de su vida. Porque si no te haces responsable de tu vida, ¿qué libertad tienes? ¿No se supone que la libertad es uno de los grandes objetivos? Pues para tener libertad tienes que ser responsable, tienes que decir tú, yo soy el que toma las decisiones, yo evalúo qué es lo que tengo que hacer, evalúo cuáles son los efectos y tomo la mejor decisión para mí y para los demás. Pero sobre todo para mí. Con no hacer daño a los demás ya está. Porque luego cada uno tomará su decisión. Y si tenemos esa confianza, el sistema funciona perfecto. No se necesitan leyes. O las básicas. No le toques las narices al de al lado si no quieres que te las toque a ti. Ya está. ¿Bien? Sí, sí. Completamente de acuerdo. Albert, ¿cómo lo ves? Nada, ya está. No hago más preguntas. Sí. No más preguntas, señoría. Vale. Pues Paco, nada, las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Para que lo dejemos en las notas del programa. Sí, pues tenemos una página web que es www.libertademocional.es, que como nos la hackean pues casi semanalmente, lo suyo es poner la dirección en la barra del navegador, porque muchas veces pinchas en Google y te llevan a una página a saber cuál, ¿vale? Entonces ponemos libertademocional.es en el navegador y ahí accederéis a nuestra web, que tiene pues más de 1000 páginas. Tenéis ahí para bucear en información todo lo que queráis y un montón de páginas que proponen ejercicios prácticos estructurados para que cada uno empiece su proceso de cambio, ¿vale? Nuestra asociación es una asociación de terapeutas, entonces si alguien necesita ayuda o necesita apoyo en ese proceso, pues nosotros encantados de poder estar ahí guiando. Y pues tenemos también un canal en YouTube que es Libertad Emocional, tenemos nuestra página de Facebook, estamos ahí con el Instagram a ver si lo movemos también, que no sé si es Libertad Emocional o Libertad Emocional Oficial. Y pues ahí tenéis toda la información que llevamos publicando desde hace más de 10 años. Y bueno, pues recomendaros, por ejemplo, el seminario gratuito de libertad emocional, que son 10 sesiones de hora y media, 2 horas cada sesión, en el que pues encuentras la explicación lógica de todo esto que os estaba proponiendo y también tiene unas sesiones prácticas para que vayáis y pues introduciéndoos, ¿no? Integrando esa nueva información de manera práctica cada uno y experimentando en uno mismo las posibilidades de cambio. Vale, pues perfecto, pues ahí lo dejaremos todo en las notas del programa y nada, solo nos queda darte las gracias, bueno, pedir a las personas que si les ha gustado el episodio pues lo valoren y dejen comentarios pues para saber si ha quedado alguna duda, si les ha gustado el episodio y tal. A mí desde luego me ha encantado, ya he dicho que yo soy muy racional, pero es que me encanta cuando venís personas que tenéis otra visión diferente que nos aporta mucho, ¿no? A los que somos más, no sé si cuadriculados, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias, Paco. La verdad que ha sido un placer charlar contigo. Pues gracias a vosotros. Espero que le haya sido interesante y ameno a la gente que nos escucha. Y pues en cualquier otro momento pues podemos completar la información o os cuento lo que queráis. Gracias. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias también a las personas que nos habéis escuchado y como siempre nos vemos en el siguiente episodio del podcast de SIL. Un Chao, saludo. chao.